¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a este espacio diario que estamos teniendo con los candidatos para hablar de política electoral. Y por supuesto, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Emilio Alfaro. Como lo ven, además, es candidato por democracia directa con el número 7. Emilio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Henry. Muchas gracias por hacer la entrevista. Emilio, yo debo admitir de que a pesar que no lo conozco personalmente y que desconocía su candidatura hasta esta entrevista, veo que en su hoja de vida proviene del mundo de la ciencia y la tecnología y es un mundo que personalmente a mí me atrae mucho porque también comparto la docencia. He visto que usted es docente en una buena cantidad de universidades, más de 14, me parece, me corregirá. ¿Por qué una persona que viene de la docencia y del mundo de la ciencia y tecnología, un tecnócrata, si se quiere llamar, pasa a la política por primera vez, a menos que esté equivocado y usted ya haya ejercido un cargo político? Sí, gracias por la pregunta. Yo en realidad he enseñado ya en 19 universidades. Obviamente no todas al mismo tiempo, ¿no? Ha sido desde el 2002 hasta la fecha. En posgrado sí he enseñado en 14 universidades, ¿no? Incluidas por supuesto las mejores del país. ¿Y por qué he decidido entrar a la política, ¿no? Como ha visto en mi hoja de vida, no solamente he estado ejerciendo docencia e investigación, sino también he desarrollado labores de auditoría, de consultoría, ¿no? Y también he tenido algunos cargos directivos. Si decido pues entrar a la política fue porque en estos últimos años, cada vez que veía pues la televisión, las noticias, era peor que una película de terror, ¿no? Una película de terror uno tiene miedo porque pues sabe en el fondo que es mentira, pero viendo pues cómo gente incapaz y además corrupta sobre todo nos dirige en diversos ámbitos de los poderes del Estado, pues entonces decidí que ya tenía que entrar, ¿no? No podía permitir eso más tiempo sin hacer ningún tipo de acción, solamente quejándome. Nada más. ¿Y qué lleva de propuestas Emilio Alfaro en un partido político que tiene tiempo participando en procesos electorales, pero que aparentemente, no aparentemente, o sea, lo real es que no ha recibido mayor respaldo de la ciudadanía en los ya varios procesos electorales que ha participado democracia directa? Claro, no es tan exacto eso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, al alcalde de Cieneguilla, ¿no? Que el partido, ha habido también algunos alcaldes a nivel regional, Claro, también. pero me refiero al ámbito nacional, ¿no? Claro, pero nosotros, por ejemplo, hemos mantenido la valla, ¿no? Por eso es que tenemos la inscripción todavía. En las últimas elecciones se pasó ese 5% que era la valla electoral. O sea, no es que en realidad la ciudadanía no se haya respaldado, ¿no? Hemos estado por eso vigentes todavía, ¿no? Si no hubiésemos tenido que volver a escribirnos y eso no pasaba, ¿no? Si bien no ha sido mayoritario, sí hemos tenido un importante porcentaje de la votación de la ciudadanía. Y ahora, ¿qué es lo distinto? ¿Por qué es que la ciudadanía sí cree que debería optar por una opción como la de ustedes para gobernar y dirigir el país, ya sea en el ámbito legislativo o en el ejecutivo? Lo distinto es que las personas ya se dieron cuenta que estos políticos pues, que han estado dirigiendo el país en estos últimos años realmente pues, lo han hecho a su propia conveniencia, ¿no? Y a conveniencia también, por supuesto, de los grupos económicos de poder. La gente ya se dio cuenta, la gente salió a protestar a las marchas, han derrocado un gobierno dictatorial impuesto por el Congreso de manera arbitraria. Entonces, ya la gente se ha despertado y la gente ya no cree en esas 50 manetadas que, por ejemplo, ponen a un arquero de fútbol como si fuera la elección popular, ¿no? Eso no es un escenario que se haya dado antes y que creemos que pues, nuestra propuesta política de cambio constitucional, pero vía referéndum del pueblo, no vía una asamblea constituyente que ni siquiera es constitucional, permita pues, dar el inicio también a una serie de reformas del Estado y nosotros pues somos personas que no hemos estado en contra del pueblo, nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia a través de la devolución del FONAVI, a través del referéndum del 2010, a través de esta recolección de firmas que tenemos para la nueva constitución, que hemos recopilado, mire, 2.4 millones de firmas. Las personas que han firmado no lo han hecho por gusto. Ahí ha habido una adhesión a la propuesta
y la han materializado en sus firmas, ¿no? 2.4 millones de personas, ya tenemos las firmas, eso se presentó en diciembre por parte de nuestra cancha presidencial en Cusco. Ahora creemos que las personas van a apostar por nosotros, por realmente hacer un cambio en la realidad del país. ¿Y qué específicamente Emilio Alfaro le propone a la ciudadanía para que pueda respaldarlo este 11 de abril? Tengo, bueno, en realidad más de 30 propuestas. O sea, voy a comentar, por ejemplo, algunas sobre corrupción, ¿no? Anticorrupción. Tengo una propuesta que a mí en lo personal voy a, de frente apenas entre el Congreso de ser elegido, darle la mayor fuerza. Es que se detecte de manera automática los actos sospechosos de corrupción. Te explico. Eso. Cuando uno hace un registro de una facturación de un servicio o de un bien ficticio para recibir un soborno, eso está ya registrado en SUNAT. Cuando le pagan a un corrupto por una propiedad, ¿no? O cuando producto del dinero que ha recibido compra una propiedad, eso está inscrito en SUNAT. Puede estar a su nombre, puede estar a nombre de un familiar o puede estar a nombre de un socio comercial. Tanto las facturaciones o tanto las propiedades pueden estar a nombre, insisto, de la propia persona corrupta, de sus familiares o de los socios comerciales. Eso es lo más típico. Entonces, si apenas ocurre el registro, eso se envía a la fiscalía. Primero que se haga una evaluación con software que es rápida. Se detecta que es una transacción sospechosa de corrupción, debería ir a la fiscalía y la fiscalía de oficio debería hacer las acciones correspondientes. Por ejemplo, dos casos típicos que tenemos que respaldan lo que digo. Caso del expresidente Kuczynski. Cuando él fue ministro de Estado, a través de su empresa se facturó a Odebrecht. Entonces, apenas hizo el registro de esa facturación, eso debió ya a este señor inhabilitarlo siquiera de poder ser candidato y se le debió abrir un proceso. Y ni siquiera debió ser candidato para empezar. Si se hubiese tenido sistemas... Hay un tema, o sea, también considera que no pueden ser candidatos las personas investigadas, ojo al detalle, porque Está bien, pero por eso le decía, primero sería un acto sospechoso de corrupción y que si se hubiese hecho en ese momento, ya hubiese habido el tiempo suficiente como para que detecten que hubo el delito. ¿No? Porque siendo funcionario del Estado, ministro de Estado, tú no puedes estar recibiendo otro tipo de remuneración, más aún cuando es una empresa que ya se había identificado que tenía vínculos con la corrupción. Es solamente para dar un ejemplo, en el caso de la facturación de SUNAR. En el caso de SUNAR, el expresidente Vizcarra entró con 3 propiedades y ahora tiene 26. Entonces, ¿por qué tuvimos que recién enterarnos después que él ha sido vacado? Si a la cuarta propiedad inscrita en SUNAR, eso ya debió ser detectado como un desbalance patrimonial. Entonces, nosotros tenemos ya los medios, simplemente es cuestión de normar que eso se haga. Y eso, como decía, de inmediato, apenas ya se tenga la evidencia de la corrupción, podría ser derivado a la fiscalía y la fiscalía de inmediato debería proceder de oficio a hacer las denuncias correspondientes. ok, en el caso de Martín Vizcarra, ha salido recientes informaciones y él ya admitió hace unos días que, que se sometió a una vacuna. ¿Usted cree que fue vacado de manera legal y que fue correctamente vacado? Yo creo que fue arbitrario, abusivo, autoritario y que se debió esperar a que se termine su gobierno, porque lamentablemente eso era lo que estaba normado. O sea, pero ahí déjame interrumpir. ¿Usted cree que lo que hoy sabemos de Martín Vizcarra lo hubiéramos sabido si él seguiría en la presidencia de la República? Yo creo que sí, porque los canales pues, de televisión ya hubiesen identificado rápidamente eso. Pero el punto está que... No, los canales de televisión se han demorado bastante, ¿no? O sea, han pasado varios meses y ningún medio de comunicación lo ha sabido. O sea, ¿usted considera que, a pesar que usted lo ha dicho, que hemos tenido un desastre económico y sanitario en el manejo de la pandemia, el responsable principal debía seguir gobernando el país? lamentablemente hay que respetar el orden constitucional, hay que respetar las normas. Entonces, lo que hay que hacer, por eso nosotros como propuesta tenemos los cambios, por ejemplo, la vacancia del presidente, la vacancia de los
populistas, debería de poder hacerse por el pueblo y no pues, con un porcentaje como lo exigen, ¿sí? Como el Pero 10%. en esa misma línea, entonces, ¿el Congreso fue cerrado de manera, digamos, correcta según su opinión? ¿O ahí sí respalda la decisión de Vizcarra? A ver, él también hizo una interpretación a su modo, ¿no? Hizo una interpretación a su modo que no estaba escrita. Sí, lamentablemente había corrupción por todos lados, ¿no? Pero el problema está en que, como decía, nosotros lo permitimos al no participar en política, nosotros como peruanos debemos siempre estar alertas, ¿no? Lamentablemente esto es tan duro que pues uno a veces en mi caso, por ejemplo, le cuento, ¿no? Yo cuando veía la televisión, yo estaba tan asqueado que por un tiempo opté por ni siquiera ver la televisión. Claro, sí, sí, lógico, muchos de nosotros lo hacemos. Una consulta, si el presidente o el expresidente, el señor Vizcarra, seguiría ejerciendo su mandato y hoy se conocieran que se sometió a una vacuna que con muchos ojos ya han señalado de que eso es un acto de corrupción porque no se trata simplemente de un acto voluntario, se trata aparentemente de un trato, una suerte de dádiva, por más mínima que sea, pero probablemente es la dádiva más millonaria porque la vida es lo más importante que tienen los seres humanos, nada cuesta sobre la vida. Y entonces, someterse sin informar a la ciudadanía a través de una suerte de intercambio de dádiva para después entrar a un proceso contractual, considera ahora que Martín Vizcarra, si es que supiese, digamos, si hubiera seguido ejerciendo la presidencia de la República, tendría que haber sido vacado ahora sí. También, lo malo es que en la Constitución no está establecido claramente qué cosa es incapacidad moral. Ese es el problema, ¿no? Sí, Y pero ahí va la pregunta, porque si usted es congresista va a tener que tomar una decisión sobre qué es incapacidad moral, porque no está nada escrito. claro, ¿A usted le parece lo primero que yo moral haría es que ha ver que hecho eso es Vizcarra? enorme, ¿no? Lo primero que yo haría es ver que eso es enorme, porque ese es un vacío tremendo. Ok, Y se pero la pregunta va por otro lado, más allá de la normatividad. ¿Usted le parece moral? O sea, ¿es algo moral lo que hizo el presidente Vizcarra de vacunar? como opinión personal, ya escapando a lo que está normado, obviamente me parece mal, pues, ¿no? Eso es evidente que es un regalito que le han dado de Yapa por haber hecho pues, un contrato probablemente fraudulento, ¿no? ¿Por qué no hasta ahora no sabemos cuánto han costado las vacunas? ¿Qué esconden? ¿Por qué se demoraron tanto y no tomaron las primeras alternativas que se veían viables? Inclusive nosotros tenemos una compra de una vacuna que tiene 79% de eficacia, si no me equivoco, por la Sinopharm. O sea que es mucho más bajo que lo que pueden tener las vacunas de otros proveedores, ¿no? Como Pfizer o Moderna, ¿no? Que tienen más del 90%. De Entonces, acuerdo. definitivamente, si me pregunta mi opinión como persona natural, como peruano, obviamente me parece que es algo pues, inmoral, ¿no? Totalmente incorrecto. Pero la mala es que eso tiene que estar puesto en blanco y negro para que uno pueda finalmente aplicarlo de manera legal. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo completamente, Emilio. Emilio, para terminar, le doy un minuto para que le pueda contar a la ciudadanía por qué es que este 11 de abril deben marcar la casita y el número que usted representa. Sí. Estimados amigos, les pido su apoyo para entrar al Congreso para poder cambiar la realidad del país. Me he venido preparando durante mi vida universitaria y laboral para poder ejercer estos cargos, ¿no? Soy ingeniero informático, magíster en administración, doctor en educación, tengo también estudios en seguridad y defensa en Estados Unidos, aquí en la Escuela Superior de Guerra Naval. Tengo estudios de doctorado en salud pública, estudios de doctorado en administración. He enseñado en 19 universidades, en 14 en posgrado. Tengo 37 publicaciones y he elaborado en auditorías, consultorías o labores gerenciales en más de 50 entidades. Y he trabajado en diversos sectores, no en una sola cosa. Entonces, me he preparado para poder legislar sobre diversos temas si es que me dan la oportunidad. Y si es que, por supuesto, hubiera temas con un maneje, voy a tener la capacidad de aprenderlos rápidamente. Entonces, no soy una persona que no conozca el Estado. He trabajado en el tema de estrategia en el Estado también como consultor, en el tema de organización. Sí, entonces, conmigo ustedes van a tener una persona que va a estar a su servicio, va a estar atenta a requerimientos de la población y sobre todo porque yo tengo una capacidad de trabajo que voy a entregar todo en mí. Yo no tengo problema de trabajar madrugadas, fin de semana, pero mi objetivo es que se pueda cambiar la realidad del país. Perfecto.
Muchas gracias, Emilio, y mucha suerte en este proceso electoral. Muchas gracias, gente. Ustedes han escuchado, ha sido uno de los candidatos, como todos los días, presentando propuestas para ustedes, los ciudadanos, que finalmente son los que van a decidir cuál va a ser el rumbo del país a partir del 28 de julio de este año. ¿Tendremos segunda vuelta? ¿Qué tipo de congreso tendremos? ¿Habrá mayoría? ¿No habrá mayoría absoluta? Eso estará en sus manos y este programa de política electoral solo busca llevarle justamente propuestas de candidatos que a veces no es fácil conseguirlas en los medios de comunicación de señal abierta y nosotros estamos aquí para completar el gran espacio informativo que necesita usted para tomar esa decisión. Hasta mañana.